Pues, como decía, retomamos la jornada con Andrés Martínez Espinosa. También contaremos con la presencia de Ana Campo Muñoz. A continuación tiene la palabra don Andrés Martínez. Agradecer en primer lugar la invitación del Foro Económico y Social en un tema tan delicado, pero un tema tan importante como es el agua. Tengo muchos agradecimientos que hacer, pero sobre todo y de forma especial quiero que este agradecimiento a todos los que tengo que agradecer se centre en la persona de Dani. Gracias, Dani, porque creo que te lo has currado y creo que es bueno que un villenero pues, nos coordine para hablar de un tema tan importante como es el agua. Yo creo que el título viene bien, creo que es acertado. El agua, un tesoro, y como tal tesoro, pues creo que lo tenemos que conservar, preservar y mantener a lo largo del tiempo. Yo creo que decir que el agua está en el ADN de los villeneros no es mentir. Tal es así que en nuestro propio escudo pues viene reflejado en ese puente de los cristales o de los espejos, no sé muy bien porque se le confunde a veces el nombre, que tenemos reflejado en el escudo del Concejo de Elche, del Concejo de la ciudad de Villena. También en el escudo actual pues viene reflejado por esos dos peces en el centro de nuestro escudo, que reflejaría pues un poco la laguna de Villena y en general el agua. Desde luego que el tema del agua ha hecho que Villena sea diferente. Así ya lo recogía como muestra histórica el infante don Juan Manuel en el libro de la caza, afirmando que fue uno de los lugares que más riqueza cinegética y más riqueza medioambiental al final pues había. Garzas, ánade, grullas, flamencos, en una gran laguna de agua salada. Perdices, codornices, liebres y conejos, ciebros, carvas, montesas y jabalíes. O sea, una diversidad cinegética y medioambiental importante. Y lógicamente nosotros venimos de ahí. Esa es nuestra historia y esa es la que tenemos que preservar. Yo simplemente me voy a limitar a hablar hasta hace unos años. Luego ya la continuación de mi intervención, lógicamente mejorando con creces la mía, será la de Vicente Richard, que nos hablará del presente y del futuro. Con lo cual, hablando del origen del regadío en Villena, pues lógicamente nos tenemos que remontar a la época de los musulmanes, que son los grandes maestros del regadío, los que van a hacer que esas aguas que emanaban a lo largo de esos manantiales pues se recondujeran y pudieran hacer fértiles nuestra tierra. Eso se va desarrollando ya en época cristiana a lo largo de la Edad Media. Lógicamente, la zona de riego en la ciudad de Villena pues se forma en los aledaños de la ciudad, que es donde se tenían los principales manantiales. De ahí que los orígenes de nuestro regadío, los orígenes de nuestras comunidades de regantes, pues están en lo que es hoy la Huerta y Partidas, que ya en sus inicios utilizaba los 5 grandes hilos, que son los que históricamente ha venido utilizando esta comunidad, que son los del hilo del Rey, el hilo del Olmillo, el hilo del Abad, el hilo del Despeñador y el hilo de la Condomina. Creo que la mayoría lo sabéis, pero para hacer la aclaración, ¿qué es un hilo? Un hilo es una medida de agua que se utiliza en exclusiva en Villena y que tiene aproximadamente unos 100 metros cúbicos, o sea, unos 30 litros
por segundo. Y era la medida de agua, pues por esta acequia pasaba 1 hilo, 2 hilos, hasta todos los hilos que se tenían que necesitar para hacer el regadío. Lógicamente esto necesita que si se está utilizando algo en común, pues que se vaya aglutinando en torno a lo que hoy conocemos las comunidades de regantes, y en ese momento pues ya empieza hasta en el 1491 lo que sería el control de las acequias. La forma de controlar las acequias pues era una forma de controlar y de gestionar en ese momento el regadío. Entonces ya en 1491 ya está documentado que un impuesto del acequiaje. ¿En qué consistía el acequiaje? Pues en pagar un celemín en grano de la especie sembrada en cada uno de los bancales. Sabéis bien que el celemín es una especie de cajón pequeño que es el que se utilizaba como referencia para el pago del impuesto. Ya en el siglo XVII existe la figura del juez de aguas, que es la figura que va a hacer que se vayan cumpliendo las normas que se van marcando para el uso común de esas aguas. Sobre el tema del juez de aguas es curioso porque al principio se cambiaba todos los meses. Esto parece ser que era bastante convulso. Al final pues recae en la figura del alcalde de la ciudad. O sea, el alcalde de la ciudad era el que ostentaba el cargo del juez de aguas. Curiosamente, aquí desaparece, seguramente por la implantación ya moderna de las nuevas comunidades de regantes, pero el juez de aguas es una figura que vamos a encontrar todavía a día de hoy en comunidades de regantes de la Vega Baja. Es característico encontrar el juez de aguas de Orihuela, de Callosa. Curiosamente ayer teníamos una reunión de la Federación Valenciana y saludé a varios jueces de agua que se siguen manteniendo, y curiosamente en algunas ciudades todavía se sigue manteniendo la figura del juez de aguas, el alcalde, ya muy pocas, concretamente yo la única que conozco es Guardamar. Se sigue manteniendo de que el juez de aguas siga siendo el alcalde de la ciudad. Y ya entramos en lo que ha sido históricamente la comunidad de regantes en Villena. Es la comunidad de regantes de Huerta y Partidas. El 10 de mayo del 1726, en tiempos de Felipe V, se aprueban las primeras ordenanzas de agua para la Huerta y Partidas. Ahora veremos en la diapositiva siguiente, veremos los documentos gráficos, pero aquí, con permiso de su presidente, de Paco, el presidente de Huerta y Partidas, creo que es bueno que, si tenéis un mínimo de interés, os deis una vuelta por sus instalaciones, y merece la pena ver estos documentos gráficos de nuestra historia. Es curioso que en estas primeras ordenanzas de 1726 aparecía algo curioso, que es que incorpora las funciones del juez de agua, que lógicamente pues ya se ha dado un paso, y dice literalmente que no es posible que los riegos se realicen ni por los dueños de las tierras ni por sus criados. O sea, que entonces se delega la cuestión del riego para la buena gestión, se delega en la figura de la comunidad de regantes que en este momento el rey Felipe V acababa de aprobar sus ordenanzas. Digamos, esto sería lo que es una comunidad de regantes histórica, y ya en el 1915 son aprobadas las ordenanzas de esta comunidad de regantes, que ya convertirían en una comunidad de regantes en principio moderna. Como antes comentaba, estos son parte de los documentos que existen. Creo que merece la pena visitarlos, comprobarlos, y que el amigo Vicente pues que gustosamente os lo explicará, y la verdad que
merece la pena ver y poder incluso hasta tocar, aunque supongo que hay que llevar mucho cuidado, documentos de más de 300 años de nuestra historia que están ahí, que no es que los veamos en una fotografía como ahora, sino que están ahí. Nuestra historia está viva. También, lógicamente, una comunidad de regantes como Huerta pues tiene implicación no solo en lo que es la parte de Huerta, sino también tiene implicaciones en lo que es la parte de la ciudad, y también en este archivo pues se pueden encontrar documentos como el que aparece aquí en la diapositiva de la remodelación de la plaza de la Plaza Mayor, ¿no? Donde pues pasan canalizaciones. Lógicamente esto tiene que ver con el tema de los manantiales que habían en esa plaza y con las canalizaciones que se habían ido excavando para hacer llegar el agua desde donde emanaba hasta la zona de Huerta. Bien, aquí ya tenemos hasta aquí un poco la comunidad más histórica en Villena, que es la comunidad de regantes de Huerta y Partidas. Y ahora os voy a hablar un poquito de la otra entidad más importante o la comunidad de regantes más importante de nuestro término municipal, que es la comunidad de regantes de Villena, y cuyo historia pues la tenemos en su origen en lo que sería la desecación de la laguna de Villena. La laguna de Villena tiene su primer intento de desecación en el 1760, pero se desestima en el 1761 por el Consejo de Estado. ¿Por qué el Consejo de Estado dice que no? Pues por la presión, esto del agua, como se generan alrededor del agua, y creo que nadie de los que estamos aquí lo desconocemos, pues el tema del agua, en torno al tema del agua hay una serie de intereses, muchos de ellos intereses económicos, que van a hacer que se actúe en una o en otra dirección. Como decía, la primera intentona de desecación es en 1760 son 3 ayuntamientos vecinos los que trasladan sus quejas para que no se realice la desecación de la laguna de Villena. La queja básicamente era del ayuntamiento de Sas, que decía que si se desecaba la laguna de Villena, pues se podían poner en peligro los ribazos que mantenían el paso del agua. Elda también manifestaba que el que pudieran venir estas aguas procedentes de la laguna en momentos puntuales pues podía enturbiar sus aguas. Y la tercera población en discordia para que esta desecación no se produjera fue Novelda. Y aquí era por una cuestión de que ellos bebían el agua, digamos, para beber la utilizaban de lo que era el propio río Vinalopó, que entendían que si se desecaba la laguna y se aportaban las aguas de la laguna, pues iba a enturbiar estas aguas, se iba a perjudicar para que no pudieran aprovecharlas para el uso de beber, que en este caso y en esa época el uso más importante no era el de beber, sino el de beber al ganado. Y yo siempre digo el mismo ejemplo. En esta época el animal que más bebía era el burro, que bebía 40 litros al día. El hombre en ese momento pues no tenía nada que ver con las cifras que nos ha dado Juanjo, María, con esos 250, en esa época eran solo 5 litros. Con lo cual, en este momento, si hacemos la multiplicación, nos quedamos en 250 y 50 que gasta el burro, pues somos 5 veces burros ahora. Pero bueno, los números de la demanda cambian. Bebemos lo mismo, pero en ese momento no se ponían lavadoras, no nos duchábamos tanto, en fin, una serie de necesidades que se han ido generando a lo largo de la historia. En 1795, en tiempos de Carlos IV, se aprueba el que vaya un ingeniero de la corte a estudiar el tema,
y se desplaza a Villena. Primero pues se desplaza este ingeniero, que es el que luego realizará el proyecto, Juan de Villanueva, ve los pros y los contras. Incluso pues una de las cuestiones que se valora son todas las quejas que habían puesto las poblaciones que antes he comentado. Al final, el 23 de abril de 1803, por una real orden de Carlos IV, pues se aprueba la desecación de la laguna de Villena con un coste de 1.444.000 reales y afectando una superficie aproximadamente de unos 1.500 hectáreas. Aquí llama la atención de que son reales pagados por la Tesorería de Rentas de Murcia. En ese momento Villena formaba parte de la provincia de Murcia. Yo quiero hacer un inciso el por qué se deseca la laguna de Villena. No quiero hacer ninguna defensa ni a favor ni en contra, simplemente, y aquí me sumo a las palabras de Juanjo, que cada momento histórico pues se toman las decisiones que se entienden más acertadas. Y en ese momento pues algo que afectaba a nuestra población en esa zona concretamente, pues eran todas las enfermedades endémicas, el paludismo, las fiebres amarillas, o sea, todo esto, todas las enfermedades en torno a las zonas palustres, como era la realidad. De esto hay constancia científica a día de hoy. Yo no sé si habéis tenido ocasión, pero a poco que se escarbe, a poco que se haga una zanja en la laguna, en los terrenos de la laguna, pues van a apareceros unas conchitas, o sea, como unas caracolas. Eso se ve fácilmente cuando se hace cualquier... Pues se ha certificado que esas caracolas eran los huéspedes que transmitían las enfermedades pues del paludismo, las fiebres amarillas. O sea, eran los huéspedes que en años de sequía pues se quedaba prácticamente, a lo mejor no era un barro, pero esas caracolas vivían, y cuando volvía otra vez la vida y aparecía el agua, aparecía la caracola, aparecía el mosquito, pues lógicamente ese mosquito era el que trasladaba. Eso por una parte, y esa es la realidad de ese momento. También es verdad que había una realidad, es que había una serie de colonos que van a hacer uso agrícola de una superficie que se deseca. También es verdad que había una necesidad histórica, que igual que teníamos 3 poblaciones en contra de que no se desecara, había una población que históricamente había estado junto a Villena, empujando a Villena, junto al que era el concejo de Elche. Ese concejo de Elche, pues históricamente necesitaba agua, porque ellos solo vivían de las aguas sobrantes, que no usaba sal, novelda o elda, y las que le llegaban eran las que le llegaban. Entonces, la necesidad de tener más disponibilidad de caudales hace que también apoyen para que esa desecación se realice. La laguna se deseca, se produce hay una serie de años que lo que se hace es una desalinización a base de lavarla con aguas buenas, aguas procedentes de la fuente del Chopo, que es la fotografía que ahí vemos, que es esta fuente del Chopo, es esa foto que nos ponía Juanjo de cuando un acuífero se llena, pues de forma natural, la salida natural del acuífero Jumilla-Villena es la fuente del Chopo, que todos todavía podemos ir a ver, y allí está lo que es este arco, se sigue manteniendo, ese monolito también, y bueno, pues esa era la zona que el acuífero salía de forma natural, y con esas aguas son las que se utilizan para el riego con posterioridad, pero en una primera instancia para lavar la zona salina. En 1825, bueno, estos terrenos van a formar parte de la corte, van a formar parte del patrimonio del Estado, y bueno, no se sabe muy bien por qué, pero el rey Felipe VI, pues en el año 1925 cede
el dominio directo al hijo del general Elio que se murió en tiempo de los reformistas defendiendo a la corona, y como premio a la muerte del padre, pues se le da un título nobiliario, el que era el Marqués de la Lealtad, y se le ceden tanto la laguna de Villena como unos terrenos en Ellín, de los cuales todos los años los que desde el principio han utilizado la zona de la laguna, que ya desde el principio se les denominó a estos colonos laguneros. Estos laguneros pagaban aproximadamente unos 25.000 celemines de la época. O sea que esas rentas pasaban directamente al general Elio. Hasta que llegó un villenero, que es Joaquín María López, que aprovechó su influencia en las Cortes para que estos terrenos que eran propiedad privada pasaron otra vez a la Corte. Esto se intentó, nuestro paisano lo intentó en 1835, no fue posible, y lo volvió a intentar en el 37 y se realizó. Con posterioridad, una vez recuperado 5 minutos, y no voy ni por la quinta diapositiva. Una vez recuperado el dominio, se vende al Marqués de Remisa, y luego fue en 1912 donde ya se vende a los comuneros, que concretamente a los comuneros laguneros, que concretamente eran 499, por un valor de 300.000, con un valor de 300.000 pesetas. O sea que, y este es el origen de la Comunidad de Regantes de Villena, que en este momento pues somos 1.300 socios, tenemos una superficie de 4.466 y una superficie media de 357 hectáreas. Somos la mayor comunidad de regantes que tiene el sistema Vinalopó-Alacant. Nuestra historia: 1901, aguas caballeras, pues prácticamente unos 1.000 litros que partían de la huerta, prácticamente la mitad, de la laguna, que es la fuente del Chopo, la otra mitad, y luego de varios pozos artesianos a principios del siglo, unos 250 litros. El equilibrio se rompe pues en torno al 1934, pues que prácticamente ya no habían aguas caballeras. A principio del siglo, esta foto de principio del siglo, la fuente de los burros, nuestros abuelos o nuestros padres pues a lo mejor están ahí bañándose. ¿Por qué se rompe este equilibrio? Pues básicamente por el canal de los belgas, que hoy agua municipal, bueno, hasta hace poco aguas de Barcelona, hoy Suez, francesa, y a lo mejor de aquí unos días vuelva a ser belga. O sea que era el conocido canal de los belgas, que arranca a finales del 19 en Sas, pero pronto se establecen en Villena. Otra ruptura del equilibrio se produce por el segundo gran extractor de nuestra comarca, de nuestra zona, es el canal de la Sociedad del Canal de la Huerta, desde 1907. Aquí ya hacía referencia María bueno, pues en 1909 la realidad era distinta. Nosotros somos de Villena, aquí se le llamó el canal de la muerte, mientras que en Alicante, y con todo el derecho del mundo, pues se le llamó el canal de la vida. O sea, son dos realidades, dos puntos de vista para una misma realidad. No os entretengo, pero sí que quería poner de forma gráfica el descenso que ya ha comentado Juanjo. Bueno, pues lo quiero representar en la figura del castillo de Villena, porque es que descienden tanto, pues bueno, el acuífero que mejor tenemos, pues cada 10 años nos cargamos, desciende lo que es la altura del castillo de Villena. Pues como todos sabemos cómo es el castillo de Villena, pues sabéis que cada 10 años pasa eso. El Yecla Villena Benejama, que es el otro gran acuífero, que bueno, pues esto de los nombres cada uno le da uno, es el acuífero Solana,
Yo siempre le he llamado el Villena Benejama, que incluso me he atrevido a ponerle Yecla Villena Benejama, pero bueno, el acuífero Solana, pues desgraciadamente, en vez de descender el castillo cada 10, ahora nos vamos a cada 8 años. Pero claro, nos situamos en el castillo, o sea, nos situamos en el Carche Salinas, en el Serret Salinas. Es que prácticamente es 1 metro al mes, lo que desciende, 10 metros al año de media. Es que cada 2 años y medio, nos cargamos el castillo de Villena, la altura del castillo de Villena. O sea, es que yo siempre digo que el problema de los acuíferos, sobre todo a la hora de tomar decisiones, sobre todo los que la tienen que tomar, desgraciadamente, en este caso los políticos, Valencia, Madrid, yo creo que deberíamos de poner un panel, los villeneros, a la entrada de Villena y decir, este mes ha descendido tanto, porque es que no vemos el problema. Es que cualquiera que viene de Madrid o de Valencia, cuando pasa de Villena, ve el mismo castillo, ve las mismas carreteras, no ve el problema que tenemos debajo del suelo, pero el problema sigue estando. Y para este problema pues hay que trabajar sobre soluciones. Y una solución pues ha sido, no de hoy, sino históricamente, el Júcar Vinalopó. Y curiosamente hoy estamos de cumpleaños. Hoy, 27 de mayo del 2017, pues celebramos el 597 cumpleaños del primer escrito que queda constancia de la solicitud del trasvase Júcar Vinalopó. O sea, que nuestros paisanos de Elche, en ese momento del concejo de Elche, el 27 de mayo de 1420, se dirigían al concejo de Villena y les decían: nos gustaría que fuéramos juntos en aquello que toca de sacar agua del Júcar. Y es este documento que, si tenéis también el gusto de verlo, está en el archivo de Elche. Por terminar ya, y con una pequeña reflexión, es que tenemos que seguir trabajando por defender a nuestra tierra y a nuestra gente. Yo agradezco una vez más la celebración de esta jornada, que aunque parezca que sea a un nivel local, creo que somos nosotros los que estamos aquí, los que cada uno en sus responsabilidades, desde la universidad, desde las comunidades, desde el ayuntamiento, desde el Consejo Económico y Social, los que tenemos que ir de la mano y hacernos valer. Es que nosotros hemos hecho los deberes históricamente. Nosotros hemos cedido lo que teníamos. Nosotros hemos modernizado nuestros regadíos para gastar lo menos posible. Yo creo que ahora es a la sociedad en general, a la Comunidad Valenciana, al Reino de España, la que le toca poner soluciones para que aquí los hijos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos sigan creyendo en el futuro. Y lógicamente, a día de hoy, con una perspectiva que en el 1700 no se tenía, que hoy en día pues también la perspectiva medioambiental, claro que sí. ¿Por qué? Pues porque ya hemos cubierto esas necesidades que teníamos en los años 60, que se amplió el regadío porque teníamos la necesidad de comer, eso lo hemos satisfecho, a Dios gracias. Pues hoy tendremos que seguir trabajando para que se sigan manteniendo las actividades económicas y también, como no, el tema medioambiental. Muchas gracias.